¿Sabías que existen dos reglas que pueden cambiar por completo tu cheque del Seguro Social? Y muy pocos jubilados lo saben. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos reglas cruciales, las cuales podrían estar cambiando por completo el monto de tu cheque del Seguro Social. Es información que todo jubilado necesita conocer. Seguir estas dos reglas es algo que puede marcar una gran diferencia en tus ingresos de por vida. Un cheque más grande cada mes significa mayor seguridad financiera y una tranquilidad mucho mayor para disfrutar de tu jubilación. Recuerda que si esta información te es útil, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir más consejos sobre el Seguro Social y tu jubilación. Según las noticias más recientes, dos reglas son las que podrían estar cambiando los cheques del Seguro Social, pero la mayoría de los beneficiarios las desconocen. Una encuesta anual por parte de la empresa Gallup nos muestra que el 59% de los jubilados consideran que su cheque de beneficios mensuales es una fuente importante de ingresos, pues aprovechar al máximo este programa es algo fundamental para la mayoría de las personas mayores. Obviamente no es tan fácil como lo parece. Reducir tus beneficios durante el mayor tiempo posible es la manera de optimizar tus ingresos del Seguro Social de por vida. Pero muy pocos adultos mayores están siguiendo este consejo. Los datos más recientes disponibles para este año muestran que al menos el 10% de las nuevas solicitudes de seguridad social fueron realizadas por personas de 70 años o más. En cuanto a la edad más común de los solicitantes, son los 62 años, en el cual la mayoría de las personas comienzan a calificar para recibir sus beneficios de jubilación. En algunas situaciones puede tener sentido solicitar tus beneficios a partir de los 62 años. Por ejemplo, puede tener sentido solicitarlos antes si es que tiene una condición de salud que reduzca tu expectativa de vida. También puede tener sentido solicitarlos antes si es que necesitas el dinero adicional para cubrir con tus necesidades básicas. Sin embargo, para la mayoría de las personas, será preferible retrasar la solicitud de los beneficios. Afortunadamente, incluso si usted ya ha solicitado los beneficios antes, existen dos pautas poco conocidas que pueden ayudarlo a maximizar tus beneficios de jubilación. Y esto es lo que puedes hacer. Primera regla: retirar su solicitud en un plazo de 12 meses. Es muy posible que pueda retirar su solicitud si comienza a recibir los beneficios del Seguro Social de una manera temprana, pero que luego descubre que su situación ha cambiado o que ya no necesita los ingresos. Pues tiene la opción de retirar su solicitud siempre y cuando se presente su solicitud de retiro dentro del año posterior a la aprobación de los beneficios. Será prácticamente como si nunca hubiera solicitado la ayuda. Por cada mes que viva luego de los 62 años y presente la solicitud, su beneficio mensual va a aumentar. Si los beneficiarios desean utilizar esta regla para retirar la solicitud, también deben tomar en cuenta que existen algunas posibles trampas. En primer lugar, debe devolver todo el dinero que usted y su familia recibieron del Seguro Social. En esto también se incluyen los impuestos deducidos de su salario mensual y las primas del Medicare. Esto yo sé que puede resultar difícil para alguien que ya gasta poco dinero, pues usted tiene alrededor de unos 60 días adicionales para poder revocar el retiro si es que el gobierno aprueba su solicitud, pero luego descubre que no puede pagar la cantidad total adeudada. Además, el segundo problema es que su solicitud del Seguro Social solo se puede retirar o cancelar una vez en la vida. Según la Administración del Seguro Social, no puede utilizar el programa para préstamos a corto plazo. Si vuelve a solicitar los beneficios antes de alcanzar la edad de jubilación completa, su elección seguirá siendo la misma. Por otro lado, si ha perdido la fecha límite para retirar su solicitud,
no puede devolver los fondos que recibió o ya ha presentado una segunda solicitud, no está completamente perdido. Aún puede aumentar su beneficio mensual en virtud a otra disposición esencial del Seguro Social. Segunda regla: suspensión de beneficios a la edad plena de jubilación. La segunda regla, aunque no es tan poderosa como el derecho de retirar su solicitud, es algo considerablemente más accesible. Cuando alcance su edad de jubilación completa, va a tener la opción de suspender sus beneficios. Dependiendo de su año de nacimiento, su edad de jubilación completa será entre 66 y 67 años, mientras que para aquellos nacidos entre 1943 y 1954, la edad de jubilación completa son los 66 años. Por último, la edad de jubilación completa de 67 años, para aquellos nacidos en 1960 o más tarde, se alcanza luego de aumentar en 2 meses por cada año de nacimiento luego de 1954. Sin embargo, debe de considerar que cuando suspenda su beneficio, no podrá recibir cheques más grandes. En cambio, la administración del Seguro Social aumentará ligeramente sus futuros cheques. Por cada mes que se suspendan sus beneficios, recibirá un aumento de 2/3 de un punto porcentual en su pago mensual. Esto sucederá hasta la edad de 70 años. Por lo tanto, los pagos podrían aumentar hasta un 24% para alguien que alcance la edad de jubilación completa de 67 años. Si no ha comenzado a recibir beneficios nuevamente, comenzará inmediatamente cuando cumpla 70 años. Al igual que en la primera regla, hay algunas trampas que los beneficiarios deben de considerar antes de aprovechar esta oportunidad. Primero, si tiene un cónyuge o un hijo que recibe beneficios del Seguro Social en su registro, no serán elegibles para recibir los mismos beneficios, lo cual potencialmente reducirá sus ingresos totales y posiblemente retrasará el beneficio del cónyuge con mayores ingresos a largo plazo. El segundo problema es que las primas de la parte B del Medicare ahora van a requerir el pago directo, porque la administración del Seguro Social inscribe los beneficiarios y retiene las primas de los cheques mensuales. Entonces, es obvio que sin un cheque mensual no hay dinero para retener, por lo cual las personas deberán pagar directamente. A partir de $174,70 por mes, los ingresos aumentan. Por lo tanto, si está preparado